Celeste Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida, la encargada de la comercialización de la bodega Alma Minera y de un emprendimiento turístico muy particular que tenemos en las sierras de Córdoba, que es ni más ni menos que la conjunción de minería y agricultura. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de Florita. Bien. Y después en todo lo que ha derivado un emprendimiento familiar de muchos años. ¿Qué es Florita? Florita Córdoba es una empresa dedicada a la minería, a la extracción, básicamente de dos minerales, que es la fluorita y la serpentinita. Es una empresa familiar, fundada por nuestro abuelo materno hace más de 60 años, que hoy geográficamente está ubicada en lo que es Sierras del Sur, cerca de Río de los Sauces, el pueblo más cercano, y ahí nos dedicamos a la extracción de fluorita. Ahí tenemos la cantera de extracción de fluorita. Y a unos kilómetros del pueblo tenemos la extracción de serpentinita. ¿Para qué sirven estos dos minerales? Porque por ahí uno dice serpentinita, parece un trabalengua. Y la fluorita, ¿para qué lo utilizan? Básicamente tiene más de 40 o 50 aplicaciones, pero básicamente nuestro nicho es para la realización de electrodos de soldadura. Lo que se usa es el fluoruro de calcio, digamos, mediante un proceso industrial, un proceso de flotación, digamos, se separa y se obtiene ese fluoruro de calcio y se usa, lo que nosotros lo vendemos, lo comercializamos, lo exportamos a Brasil y Chile para la realización de electrodos, y acá mismo en Argentina también. Es decir, que es un producto en el que ustedes están exportando, además de la utilización que se da en el mercado interno. Exactamente. Brasil y Chile hasta ahora son los lugares donde estamos exportando. Bueno, contanos un poquito más. Esto nace de tu abuelo materno. Mi abuelo materno, que era médico, nada que ver, pero invierte en una mina de fluorita. En una de sus tantas inversiones que tuvo, invierte en una mina de fluorita. Pero con el valor agregado de que arma una planta industrial alrededor de esa fluorita para poder obtener ese fluoruro de calcio, digamos. Entonces eso le da como un valor agregado a la piedra. La mayoría de las canteras de fluorita lo que hacían era sacar la piedra en bruto y comercializarla. Él, mediante ese proceso, lograba mayor pureza, digamos, y comercializaba este subproducto, que es lo que logramos, gracias a eso, poder sostenerlos a lo largo del tiempo, digamos. Es la única empresa en Argentina que tiene este subproducto de la fluorita, digamos. Y esto, me imagino, ¿no? ¿Un médico? Médico, urólogo. Que decide invertir Nada que ver. en las sierras de Córdoba en una mina. ¿Pero había algún antecedente, algo de los antepasados que supieran algo de minería? Nada, absolutamente nada. Yo no pude escuchar la historia de sus labios porque él murió cuando yo era muy joven, pero tuvimos a nuestra abuela, su esposa, hasta el año pasado, que nos contaba la historia, que en realidad él invirtió en muchas cosas distintas, empresa, colectivo, caballo, todas se fundieron y esta fue la única que prosperó. La realidad era que él buscaba otra unidad de negocio que si él no podía vivir de la medicina o algo, su familia tuviera otro recurso, digamos. Y lo que nosotros creemos, y lo que mi abuela también cree, es que relacionado con la naturaleza, era su cable a tierra, él volvía del consultorio y se iba. En ese momento la cantera estaba cerca de Altagracia, digamos, el lugar donde se extraía era cerca de Altagracia, entonces él volvía del consultorio y se iba para allá a ver cómo estaba todo y demás. Era como la conexión que tenía, y le gustaba mucho la naturaleza, entonces era la conexión que tenía, digamos. ¿Y cómo lo inculcó a eso de continuar con el emprendimiento, de que el resto, las generaciones posteriores quisieron involucrarse de manera en lo que están con esto? Bueno, él tiene 3 hijas mujeres en realidad, entonces el que acompañó, digamos, la gestión y que estuvo más en la parte ayudando en la empresa y demás fue su yerno, digamos, mi papá, que cuando él se enferma y demás, el que sigue en la parte de directorio y demás es mi papá. Y bueno, él era contador, mi papá es contador, entonces él puso al servicio, digamos, de la empresa todos sus conocimientos y demás, y fue lo que fue reinventando, nos tuvimos que reinventar un montón de veces, fuimos cambiando de yacimiento, porque es un mineral que es finito, digamos, se acaba. Nosotros tomamos el yacimiento donde estamos hoy, se toma en el año 90, mi abuelo ya no estaba, pero el que continuó, digamos, es mi papá, lo tomamos en el año 90 porque había estado abandonado, porque la gente que explotaba hasta ese momento consideraba que no había más mineral para extraer. Pero nosotros, al tener esa planta y ese valor agregado que le dábamos al material, pudimos trabajar durante muchos años con todo lo que habían descartado ellos, digamos. Entonces, un poco el que continúa, o sea, la segunda generación que continúa con la empresa es mi papá. Y nosotros, que hoy estamos activos, la tercera generación que está hoy activa, como toda empresa familiar, estábamos desde chicos yendo y ayudando y colaborando y demás,
Pero bueno, en el año 2000, cuando ya se pusieron un poco más complicadas las cosas y demás, hubo que tomar una decisión de si acompañábamos, digamos, si nos metíamos en la empresa y acompañábamos el proyecto, o cada uno seguía por su camino, y mis hermanos sobre todo optaron por acompañar el proceso y por involucrarse. ¿Y cómo era ese acompañamiento a tu papá de chicos? ¿Iban los fines de semana, cuando tenían un feriado, a recorrerla? ¿Había alguna fecha en vacaciones de invierno, julio, se instalaban ahí? A recorrer, y sobre todo también teníamos mucha actividad en la parte de la oficina. O sea, los veranos era, cuando estábamos en vacaciones de colegio del verano, era ir a la oficina. Yo por ahí, mujer, me hacía cargo más de la parte administrativa, cargar facturas y demás, y mis hermanos se involucraban un poco más en lo que era viajar, llevar los repuestos para los motores, ver las máquinas y demás, pero era como el acompañamiento familiar que se hacía, más como un juego, como un divertimento, pero que nos ayudó a conocer desde adentro la empresa desde chicos. O sea, ella es una mujer minera. Sí, no estaba muy en el rubro. Después cada uno tuvo sus profesiones. Sí. Yo estudié docencia, mi hermano estudió administración de empresas, mi otro hermano estudió agronomía. Nunca estuve esa idea de que sí o sí teníamos que seguir con el mandato familiar, sino que cada uno podía hacer lo que quería, pero la vida nos fue llevando a volver a las raíces y a volver a involucrarnos en la empresa, digamos. Bueno, nos metemos de lleno con la minera, con Florita, sí, y después con sus desprendimientos, porque realmente es muy llamativo. Incluso hace poco tiempo, hablando con la ministra de Minería de Mendoza y comentando el caso de Florita, la verdad que le había generado mucha inquietud de ir a conocerlo, y la verdad que es algo que, bueno, ya nos vas a contar, pero increíble que de la minería hayan podido surgir otras unidades de negocio como la vitivinicultura y el turismo. Exacto. ¿A dónde están instalados ustedes fundamentalmente? ¿Están en las sierras? En las sierras, exactamente. En lo que sería hoy Sierras del Sur, digamos, límite con Merlo. Ahí está el yacimiento de Florita. Estamos del pueblo de Río de los Sauces a 33 kilómetros hacia arriba de montaña, digamos. Ahí está el yacimiento de Florita. Y ahí se desarrolló el proyecto de Alma Minera. Un poco para seguir con la cronología de lo que te venía contando, que en el 2000, cuando entran en vigencia un poco en la parte productiva mis hermanos, básicamente, empezaron con toda una idea y un proyecto de cambiar la forma de hacer minería más amigable con el ambiente, trabajando conceptos como sostenibilidad, sustentabilidad y demás, y tratando de optimizar los procesos también y de optimizar los recursos que tenemos. Entonces, nos metimos en lo que es ahorro de energía, el uso del agua y demás para el proceso minero que tenemos. ¿Qué haces con el uso de energía? Porque estás a ¿cuánto? ¿A 1.200? 1.300 metros de altura, no hay red eléctrica obviamente, nosotros usábamos combustible, generadores y demás, se utilizaba hacia ese momento, hasta que en el 2000 decidimos invertir en un parque solar de 120 kV para abastecer todo el circuito productivo de la empresa y el campamento. Ahí vive gente de lunes a jueves, o sea, el personal minero vive de lunes a jueves en el campamento ahí, necesitaban también, o sea, también usan. Estamos hablando de hace 25 años que pensaran en dejar de consumir gasol y todo lo que genera de contaminación para pasar a una energía obviamente sustentable. Sí, en Argentina no se hablaba todavía mucho de eso, era como que se estaba iniciando, pero bueno, mis hermanos tenían la posibilidad también de viajar a ferias mineras y demás y ver qué se estaba haciendo en otros lugares del mundo, y eso creo que también les abrió un poco la cabeza. Y aparte de una cuestión ambiental, también una cuestión de recursos, sí, ¿no? Porque no olvidemos que siempre uno está tratando de optimizar y de bajar costos y demás, y es una forma también. Si bien era una inversión, pero que se iba a pagar sola, digamos, con el uso de combustible que hacíamos, ni hablar de todos los otros beneficios, reducir la huella de carbono y todas las demás cosas que trae aparejado también, ¿no? Pero bueno, se instala este parque que también, con la particularidad que no usa baterías, que es un sistema alemán que tampoco era fácil de encontrar acá, que tiene un sistema en el cual está todo el tiempo prendido, en el momento que pasa una nube y se tapa, se prende el generador y se apaga, pero no tenemos el uso de batería, digamos. Eso fue de las primeras cosas que se realizaron para todo este cuidado del medio ambiente y cuidado de los recursos. Y después el uso del agua. Si nos ponemos a pensar, la minería está muy relacionada con el mal uso del agua, con la contaminación del agua y demás. Nosotros usamos agua en el proceso industrial. El proceso es un proceso de flotación, que va pasando el mineral por unas celdas con agua inyectada y, bueno, mediante unos ácidos oleicos que se ponen, el fluoruro de calcio se pega, sube, se barre, se seca y demás, pero necesitamos el agua. Tomábamos el agua del arroyo hasta ese momento, entonces tratamos de ver cómo podíamos reutilizar esa agua para que vuelva al circuito
Y también a uno de mis hermanos, estudiando, viendo, se le ocurrió armar piletas en las cuales el agua vaya decantando y vaya filtrando y demás y pueda volver al circuito. Y ¿Esa filtración es natural? Esa filtración es natural, pero la logramos después de probar un montón de cosas y con lo que conseguimos filtrar fue con plantas de totora. O sea, totalmente natural. Sembrando plantas de totora en las piletas, se va haciendo esa decantación, va pasando por diferentes piletas hasta que sale totalmente transparente y vuelve al circuito. ¿Y cuánto de esa agua ustedes vuelven a reutilizar? Eso se utiliza el 75%. Ah, mucho. Sí, mucho. Sí, sí. Casi todo se usa muy poquito, se toma muy poquita agua del arroyo. Bien, las características que tienen las sierras de Córdoba en cuanto a sol, clima, ¿es propicio para este ciclo que ustedes han realizado de la sustentabilidad? Sí, nosotros tenemos, en lo que es lluvia, tenemos un promedio de 1.300 precipitaciones anuales, o sea, bastante. Entonces eso nos ayuda un poco también con el tema del agua, pero bueno, si bien era un recurso que nosotros lo queríamos seguir cuidando, digamos. Sí. La empresa tiene como objetivo, es más, en el logo de la empresa está el agua puesta en el logo también porque tiene como objetivo siempre el cuidado del agua. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es sustentabilidad, y nos faltaba una tercer pata que nos hacía ruido, digamos, era qué hacer con un recurso que nos sobraba cuando extraíamos el mineral, la fluorita. La fluorita se presenta en la montaña como en vetas, en venas. Sí. Cuando nosotros no hacemos minería subterránea, hacemos minería mecanizada o a cielo abierto, que se llama, se va extrayendo, digamos, desde arriba de la montaña. Cuando nosotros extraíamos 1 tonelada de fluorita, teníamos 3 de granito que nos sobraba. No tiene valor comercial por el lugar donde nosotros estábamos. No teníamos qué hacer con eso. Entonces eso era lo que queríamos encontrarle alguna forma de reutilizar. Hasta ese momento que iban apilando montañas de piedras. Hasta ese momento se iba poniendo en un lugar, que es la práctica más habitual, ponerlo en un lugar y después revegetar. Es lo más habitual que se hace. Nosotros queremos darle un valor agregado, activar ese pasivo y hacer algo con eso. Mi hermano del medio, que es ingeniero agrónomo, que está a cargo de la producción y de la extracción, investigando, viendo documentales, viendo un montón de cosas. A él le gustaba el lugar para hacer vid, le encantaba para hacer vid, pero le hace ruido el exceso de precipitaciones que tenemos. 1.300, pensar que Mendoza tiene 300, 400 anuales, nosotros teníamos mucha agua. La vid no necesita tanta agua. Teníamos que darle una solución a ese problema si queríamos hacer vid. Entonces se le ocurrió unir esas dos cosas, esas dos puntas que teníamos y con esa piedra que nos sobraba, armar un suelo especial para plantar vida arriba y que ese suelo drene el agua que nos sobra, digamos, ese exceso que tenemos de precipitación. Un proyecto que no sabíamos si iba a resultar. ¿Y en cuánto tiempo ustedes pudieron desarrollar eso? Desde que dijeron, che, estas piedras hay que darle un uso. A uno de tus hermanos se le ocurre, lo usemos para armar un terroir y en todo caso veamos si prende acá la vid y encarar un proyecto vitivinícola. ¿Cuánto tiempo les duró ese proceso? Más de 10 años. Más de 10 años armando el suelo. Porque vos pensás que se va extrayendo de cada frente de cantera que se extrae, sale un tipo de piedra distinto, en algunas salían piedras grandes, en otras más chicas. Había que acomodarlo estratégicamente, no podíamos sacarle piedra y tirarle en un lugar cualquiera. Fue una planificación, primero se hizo un estudio para no interrumpir ningún circuito de agua, o sea, teníamos que ver en qué lugar la poníamos, básicamente. Se eligió un valle, entre dos montañas hay un valle que tenía tierra fértil, tierra virgen, imagínate que de años de haber pasado ganadería y demás por esa montaña, era tierra con una materia orgánica impresionante. Lo que hicimos fue retirarla, guardarla durante 10 años y ahí sobre la misma, llegar hasta la piedra y ahí ir acomodando piedra por piedra durante 10 años hasta armar esa terraza de 20 metros de altura. ¿Ustedes fueron a admirar algo de esto a España, a Francia? No, porque no hay. Sí hemos visto en canteras abandonadas, en donde ya no se hace minería, que han plantado, o otro tipo de lugares en los que se utiliza, por ejemplo, en cuevas, en túneles de minería, se guarda vino, o sea, esas cosas, pero no nada que hubiera un suelo desde cero y armado con el descarte de una actividad minera, y con una minera activa. Ahí volvemos al tema de Alma Minera. ¿Quiénes son los que trabajan en Florita? En Florita hoy trabajan en lo que es directorio, forman parte mi mamá y mi tía,
Y en lo que es la gestión y en la parte más de activa, está mi papá en la gerencia, mis hermanos también, cada uno en su área. Ahí es toda la familia Martínez. Es toda la familia Martínez. Pero digo, la mano de obra. La mano de obra. La mano de obra procede del pueblo más cercano que nosotros tenemos, que es Río de los Sauces. Tenemos aproximadamente 50 colaboradores, el pueblo tiene 800.000 habitantes y 50 colaboradores trabajan en la empresa. ¿Y ese viaje, a qué distancia estás? 30 kilómetros de Río de los Sauces, sí. ¿Van y vienen todos los días? Ese viaje sube los lunes y bajan los jueves. ¿Se quedan toda la semana? Se quedan toda la semana ahí. Se quedan toda la semana ahí en un campamento. Ellos hacen una jornada, cuando termina su hora de trabajo, tienen un gimnasio, tienen una sala de recreación, tienen como para seguir ahí, tienen un cocinero que les prepara desayuno, cena, almuerzo y demás, y los jueves bajan. Hay algunos turnos rotativos en los momentos en los que la planta está prendida y demás, hay unas guardias mínimas los fines de semana, pero la mayor parte sube y baja los jueves. Bueno, son máquinas con mucha tecnología las que se utilizan en la minería. ¿Cómo capacitaste o cómo capacitaron a esa gente? Lo que nosotros más que nada valoramos, digamos, para entrar a la empresa es que tengan ganas del crecimiento y de aprender. Por ahí nos pasó que al principio, apenas llegamos, la gente que trabajaba, por ahí no habían terminado el secundario o estaban ahí, eran gente de más de 30 años y no habían podido terminar el secundario y demás. Entonces empezamos con ese trabajo y dar esa posibilidad. Llevábamos un profesor que los ayudó a terminar de recibirse y empezamos con todas las capacitaciones en lo que es manejo de no solo de maquinaria, sino de todo lo que es tecnología, planillas. Nosotros nos manejamos con indicadores, estamos certificados normas ISO 9001 y 14001, entonces tenemos que manejar un montón de indicadores y cosas que necesitamos que la gente pueda hacerlo. Entonces fue todo con capacitación, llevando capacitaciones para que la gente pudiera, digamos, ir avanzando. ¿El 100% es gente de la zona? Sí, de la gente que está ahí, sí. Bueno. La minería tiene eso, que a lugares, o sea, vos vas a donde está el recurso y llevas tecnología y llevas trabajo a lugares más alejados, digamos, de las partes urbanas. Bueno, ahora volvemos a lo que es Alma Minera. Sí. Para la gente que nos está viendo, ¿qué es Alma Minera? Alma Minera nació como un proyecto de esto, de darle un valor agregado, no lo pensábamos como una unidad de negocio nueva, nació como este proyecto de darle un valor agregado al recurso y sobre todo poder generar una unidad de negocio o fuentes de trabajo para nuestro mismo personal. Porque algo que no te mencioné y que para nosotros es de lo más importante es que en todo el proceso, tanto de armado de suelo como después de vitivinícola, los que ayudan y los que colaboran y los que lo hacen son los mismos mineros. Es decir, el minero es agricultor. Exactamente. Con capacitaciones, con trabajo cotidiano. El mando medio que nosotros tenemos ahí a cargo de la extracción es ingeniero agrónomo también, así que él es el que se hace cargo de capacitar a la gente para todo lo que es poda, sembrado, vendimia y demás. Entonces es capacitación constante, pero la idea es que el recurso, digamos, sea de nuestro propio personal, no traer a nadie afuera. El único externo, digamos, que vino a ayudarnos es el enólogo, porque no teníamos ningún enólogo en la familia que pudiera hacerse cargo, entonces el externo, digamos, que lo que tenemos por ahí de afuera de la empresa minera es el enólogo, pero lo demás es toda capacitación de nuestro personal. ¿Y cómo trabajan en el año? Porque hay una determinada fecha del año que es para la vendimia. Sí. Y después te dedicas a la minería. ¿Es el resto del año minería y en el momento especial de la vendimia todos se vuelcan hacia ese rubro? Todo se vuelca hacia ese rubro. Nosotros, por el parque solar y demás, tenemos ciertos ciclos de trabajo que tuvimos que adaptar. Todo lo que es extracción de material lo hacemos en invierno, en las horas que hay menos sol y menos luz, y todo lo que es proceso industrial, la planta de flotación y demás, trabaja más en verano, digamos, cuando tenemos más luz solar. Y lo que sí también adaptamos, que en los momentos de vendimia, nosotros vendimiamos, somos los más tardes que hacemos vendimia en Córdoba, lo hacemos cerca de abril, mayo. Entonces ahí baja la parte minera y toda la gente pasa a lo que es vendimia. Es una semana. ¿Y eso por qué lo hacen tan tarde? ¿Por el clima? Por el clima. Sí. Te permite hacerlo en otro momento. Por el clima, exactamente. Por el clima y por el manejo, por ahí, y por el recurso. Por ahí hay muchos viñedos que cuando contratan, o sea, tienen que contratar a la gente que venga a levantar la uva y la tienen en ese proceso, lo tienen que hacer en ese mes y ya está. Nosotros al tener el personal de ahí lo podemos hacer escalonado y lo podemos hacer cuando la uva esté lista. O sea, esperamos el momento en que la uva está apta y si tenemos que levantar esta línea una semana y esta otra línea la semana siguiente, no pasa nada porque el recurso humano lo tenemos ahí.
Entonces no tenemos esa necesidad de estar apurando tiempos ni hacerlo en una ventana, digamos. Lo podemos hacer tranquilo, esperando el momento justo que esté la uva bien. Pienso en el minero que se transforma en un agricultor. ¿Qué es lo que recibís de la gente? ¿Qué te dice? ¿Que por ahí dudaron en algún momento, ¿puedo hacer las dos cosas? ¿O la gente estaba con las ganas de poder ser minero y agricultor? Yo creo que por el recurso, digamos, que nosotros tenemos, siempre han estado adaptados a que pueden estar en cualquier área de la empresa. Así como nosotros nos puede tocar hoy estar en un lugar, mañana estar en el otro, un poco pasa eso mismo. El que entra a trabajar en la empresa tiene la posibilidad de pasar por el laboratorio, por el manejo de una máquina, por la planta de flotación, y hoy por el viñedo. O sea, es como que tiene la posibilidad de pasar, y creo que valoran el hecho de poder irse capacitando en diferentes áreas que no sabes qué le va a servir. Chicos que por ahí entran sin saber manejar un auto, salen manejando una retroexcavadora, o que por ahí entran sin haber... El otro día hablaba justamente con uno de los chicos que entró teniendo 18 años y me dice, yo era un chico de computadora, yo estaba dentro de mi casa con la computadora y después venir acá al contacto con la tierra, tener que aprender cómo podar, dice, la verdad es que me encantó. Creo que valoran el recurso y de poder decir, bueno, yo hoy me voy de esta empresa y puedo sé manejar una soldadora, sé lo que es un proceso químico, sé lo que es la parte de agricultura, entonces es esa posibilidad de poder después reubicarse donde ellos quieran. Muchos no lo saben o no lo sabíamos. Córdoba es una provincia minera, por supuesto, mucho más vinculada a la construcción, sí, pero tiene un peso importante a nivel nacional. Sí. En Córdoba hay un montón de canteras, pero más dedicado a lo que es triturados pétreos, claro, que sería todo lo que es para la construcción y demás. Pero sí, tenemos una historia en cuanto a minería que creo que llama mucho la atención, y mucha gente que por ahí va a las visitas a hablar del vino se sorprende conociendo sobre minería y conociendo este rubro que por ahí no es tan fácil de acceder y de verlo. Bueno, hablamos de minería, de agricultura, la vendimia, y hay turismo también. Ustedes llevan a conocer gente de todas partes del país. ¿Qué es esto de la unión de la minería con la agricultura, el vino? Porque además todo lo vinculado al vino tiene una atracción muy fuerte en este país. Tiene una atracción muy fuerte, sí. El turismo nació un poco como nos fue llevando el resto de las cosas, por la curiosidad, cuando en el 2021, 2022 empezamos con la comercialización del vino, porque ya la producción nos superaba, digamos, entonces tuvimos que salir a venderlo. A ver, te freno sí ahí. Ustedes empiezan con la producción. ¿Cómo fue ese paso a paso? Bueno, nosotros plantamos 2013, terminamos el suelo, lo plantamos 2013, viendo que iba a surgir. La idea era hacer 1.000, 2.000 botellas, tomarlas entre nosotros, con los colegas del ámbito minero, para mostrar esto, que se podía hacer, reutilizar recursos y demás. Sí, la primera vendimia levantamos 1.000 botellas, lo tomamos entre nosotros. La segunda vendimia, año 2020, levantamos 3.000 botellas, ya la tomamos entre nosotros y regalamos algunas. Y ya 2021 hicimos 6.000 botellas. ¿Sí? En 5 etiquetas, pero 6.000 botellas de producción. Y ya dijimos, bueno, ya ¿qué hacemos con esto? Tenemos que empezar a comercializarlo por el hecho de poder, bueno, sacar las botellas y por empezar a conocer el proyecto también. Entonces ahí entro yo en todo lo que es la parte de comercialización de la bodega. La vendemos personalmente, empezamos vendiéndola nosotros, a amigos, a familiares, además, que empezaron a pedirla. Y cuando empezó a difundirse, digamos, el vino, empezó a decir, bueno, a conocer el proyecto, yendo a ferias y demás. Bueno, está buenísimo, re loco esto que hicieron, podemos ir, queremos ir a verlo, se puede visitar. Y ahí surgió la duda en la familia. Che, ¿Y cómo empezaron? ¿Con visita de gente conocida? Nos asesoramos con un equipo que nos ayudó a armar una experiencia. O sea, buscamos ayuda de un equipo dedicado a turismo. Nosotros no venimos de ese palo para nada. Que nos ayudó a armar una experiencia completa en la que la gente se sienta bien, cómoda, cómo manejar los tiempos, qué mostrar, qué no y demás. Pero con la idea y el foco siempre que sea una experiencia auténtica, que refleje lo que ven y que se siga el mismo objetivo de que todo el personal que ayude, todo el personal que colabore en la visita y todo, sea nuestro personal de la empresa minera. Entonces siempre fue la idea de diseñar esa experiencia así. El que te va a recibir, el que nos va a ayudar, es la persona que está manejando la retroexcavadora de lunes a jueves. El que te va a cocinar el almuerzo es el cocinero del campamento minero que cocina en el campamento de lunes a jueves. Entonces la idea justamente fue
brindar lo mismo que tratábamos de conseguir en el vino en la experiencia turística. La gente que llega a Florita, ¿está más atraída por el vino o cuando llegan ahí se dan cuenta de lo que está pasando, dónde están, en qué entorno y terminan involucrándose también en el aspecto minero? Hay un poco de todo. A mí me encanta preguntar cómo llegaron y sobre todo qué expectativas tienen y qué esperan ver. Hay muchos que saben a qué van, hay muchos que van por el lado del vino, hay muchos enólogos, muchos sommelier que va con esta curiosidad de cómo es un vino en un suelo armado, artificial, si queremos decirlo, sí. Porque armado por el hombre, no es un suelo que estaba y que plantamos, lo armamos de cero. Y que van llevando gente que por ahí ni sabe a qué va, ni sabe a dónde está yendo, y la mayoría terminan preguntando más sobre minería que sobre vitivinicultura, porque les llama mucho más la atención. Hablaste en algún momento en el marco de esta conversación de un enólogo. ¿A sí. quién convenciste para ir a las sierras de Córdoba, a 1.300 metros de altura, a un terroir artificial, a desarrollar, después me vas a contar, cuántas variedades, cuántas varietales? Hoy en realidad empezamos con otra persona que venía con un manual de cómo hacer las cosas en Mendoza, era mendocino también y venía con el manual de cómo hacer las cosas en Mendoza y demás. Él nos ayudó con la parte de plantación, pero con ciertos conceptos diferentes, que de la mano de Gon, que es ingeniero agrónomo y por ahí sabe más del tema, de decir, bueno, no, yo entiendo que en Mendoza plantan a 60 centímetros, pero nosotros necesitamos plantar a 1 metro porque necesitamos viento, que seque, sol y demás. Entonces, ciertos conceptos y cosas que cambiamos. Y después, en el momento de levantar, nos acompañó Rafa Brico, que es un enólogo que vive es mendocino, pero vive acá en San José de la Quintana. Y bueno, lo llevamos a que vea y se enganchó en el proyecto y le gustó y hasta hoy es quien nos está acompañando. Bueno, ¿cuántas variedades tenemos? Hoy tenemos 5 etiquetas. Malbec joven, un Malbec con paso por barrica de roble, que es Malbec roble, un blend, que es Malbec Ternat y Tempranillo, que ese lleva el nombre de nuestro abuelo, el fundador de la empresa minera, que se llama Heriberto. Tenemos un blanco, un blend de blancas, que es Sauvignon Blanc y Chardonnay, que lleva el nombre de nuestra abuela, Elvira, la esposa. Y tenemos un rosado de Malbec. Esas son las 5 etiquetas que estamos comercializando hoy, con proyección a ir a 2 etiquetas más que salen a fin de este año. ¿Y qué van a hacer? Bueno, anticipemos algo. Van a ser un blend de añadas, un blend de lo mejor de cada año, que está guardado en barricas durante 3 años y va a salir cada 3 años. Y después va a ser un blend que tiene como concepto de que es el fluir y el que sea lo mejor de cada cosecha. Cada año nos va a sorprender. Si este año estuvo bueno el Tanat, va a ser Tanat con otra cosa. Si este año estuvo bueno el Cabernet Franc, va a ser Cabernet Franc con otra cosa. O sea, va a ser como un vino de autor y que todos los años va a cambiar. ¿Ahí mismo hacen todo el proceso del vino? Todo el proceso. Barrica, están todos ahí. Barrica, reutilizamos espacios. Donde hoy es la bodega es donde era antiguamente donde guardábamos los grupos electrógenos y lo convertimos en bodega. Donde guardamos la sala de botellas, donde guardamos los vinos, era el antiguo campamento minero, de los mineros de la mina que se abandonó en el 60, con paredes de 60 centímetros, con una aislación térmica espectacular. Entonces lo modificamos y ahí hacemos todo lo que es guarda de botella. Pero todo el proceso y toda la uva que nosotros procesamos es la uva que sacamos de ahí, no traemos de ningún lado, digamos. Uva, viñedo y bodega, está todo en el mismo predio. Bueno, esa es una de las cuestiones también que por ahí creo que entre los propios productores de vino en Córdoba han estado machacando. Si vamos a desarrollar un vino cordobés, que sea con uva cordobesa. Sí. Sí, yo creo que sí, eso es lo que más está haciendo foco, sobre todo para poder tener una identidad distinta. Creo que Córdoba es súper rica en cuanto a sus suelos, a sus regiones y demás. Entonces, la idea es que podamos focalizar en eso, que sea uva de Córdoba y que embotellada en Córdoba, pero con uva de Córdoba. Celeste, estuvimos hablando hace un ratito del turismo. ¿Cómo son esas visitas? ¿Cómo se organizan? Bueno, las organizo yo, ponemos una fecha. La idea siempre es que la familia, nosotros acompañamos a esa visita, entonces ponemos una fecha en la que podamos básicamente nosotros, los recibimos directamente en el viñedo, cada uno va por su cuenta, tratamos de armar grupos de 20 a más tarde 25 personas, no más que eso, para que se haga un ambiente en el que podamos interactuar con todos. Los recibimos ahí a las 11 de la mañana, les mostramos el proyecto visto desde lejos, cómo se ve la terraza, porque es impactante, digamos, ver una terraza de 20 metros de altura armada en medio de la nada. De ahí pasamos al viñedo, hablamos un poco más de la parte enológica, de ahí pasamos a la bodega, donde pueden probar lo que se está haciendo en el momento.
se abre la canilla de tanque y este vino está en este proceso, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo y demás? Lo acompañamos con una picada, una degustación, después pasamos al comedor donde el cocinero les hace algo que él se le ocurre. En un momento tuvimos empanadas de osobuco al Malbec, en un momento hicimos cosas del disco, y hacemos un asado de cordero, con todos productos de la zona, eso también. La idea es que siempre involucrar a la gente del pueblo, o sea, todos los productos se compran, que consumimos en la visita y demás, son comprados o elaborados por gente del pueblo. Pasamos al comedor, pasamos a la sala de botella y demás, y después hacemos una pequeña excursión por la parte, para ver un poco más la parte minera. Antiguos yacimientos que dejaron de estar explotados, vemos la veta de Florita, pasamos por el antiguo Polvorín y demás, y 4 o 5 de la tarde ya termina la visita. ¿Qué dirán los mendocinos de esto, no? ¿Qué dirán los mendocinos? En la feria nos cruzamos con varios mendocinos y abren los ojos como, ¿qué? Es todo distinto. Es todo distinto. Mendocinos y sanjuaninos, sí. San Juan también se sorprende mucho y muchos prometen visita, ¿no? Cuando vaya a Córdoba los tengo que ir a ver, esto se tiene que saber, esto está bueno comunicarlo y ese fue el objetivo un poco nuestro, poder comunicarlo. Las visitas, el vino, todo nos abrió las puertas para poder comunicar el proyecto en general. ¿Y a cuáles ferias van? ¿Van en ferias nacionales? ¿Está la idea de por ahí presentarse en alguna feria internacional? Bueno, en enero de este año estuvimos en una que se hace en Uruguay, en Punta del Este. Estuvimos presentando con otras bodegas de Córdoba, pero más que nada, sí, en Córdoba mismo se hacen varias ferias importantes. Ahora en septiembre se hace una de todos vinos cordobeses, solamente vinos cordobeses, que es interesante porque te da la posibilidad de conocer la diversidad de regiones y demás. Y también participamos varias en Buenos Aires. Pero como el objetivo nuestro es ir nosotros a cada feria y demás, bueno, vamos compatibilizándolo entre el trabajo, las visitas y demás, pero básicamente eso, Buenos Aires y Córdoba. ¿Cómo es el vino cordobés? Creo que el vino cordobés lo que tiene es identidad. Cada vino y cada bodega es totalmente diferente por la forma en que lo trabaja, por las regiones en las que está y demás. Y lo que tiene valioso, creo, es que todos tienen una historia atrás. O sea, todos te pueden contar. El vino también está formado por emociones. Entonces, si vos podés hablar con el productor y que te cuente, creo que eso tiene valioso Córdoba, diferente de Mendoza. Vos vas a una bodega y te atiende capaz el enólogo o alguien que está preparado para eso. Acá vas a una bodega de Córdoba y te atiende el dueño o te atiende el que elabora el vino. Entonces, está bueno eso. Creo que está en crecimiento, creo que hay zonas en las que tienen mucha historia y hay zonas que somos mucho más nuevas, pero que tienen mucho potencial para desarrollar. ¿Podríamos pensar en una ruta del vino de Córdoba? Tenemos. Está la ruta del vino. Está la ruta del vino. Tenés razón, sí, está la ruta Camino del Vino Córdoba, está la ruta del vino. Hay más de 30 abiertos al turismo. Lo que pasa es que estamos como diseminados en muchas zonas distintas, pero hay un mapa con caminos del vino, hay una ruta para que la gente pueda hacer. En algún momento escuché que estaban desarrollando un proyecto de hidrógeno verde, que sería incluso, si me vas a confirmar en qué etapa, en qué estadio están, podría ser el primero en la Argentina. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros, queríamos también dar una solución a ese excedente que tenemos de energía del parque solar cuando en los meses que no se trabaja o que no se usa tanto. Entonces, se empezó este proyecto junto con el CONICET, con financiamiento privado por parte nuestra, para armar el primer hidrolizador para poder generar este hidrógeno verde. Estamos en proceso de armado todavía y de encontrar también cómo se va a almacenar. Eso creo que es lo más desafiante después para poder encontrarlo. Pero sí, hasta ahora que tengamos noticias va a ser el primero que se va a poder desarrollar acá en el país. Que los Martínez hayan desarrollado minería y agricultura, por lo menos en el país, ¿es único caso o en el mundo? Sí, hasta ahora, acudiendo a Google. En las características que tiene Florita. En las características que tiene Florita, de un suelo armado. Muchas veces las discusiones que se arman en la feria y demás es de decir, bueno, todos los suelos son artificiales porque vos los generás y todo. Esto es armado desde cero, o sea, de la nada surgió un suelo que se arma con un mineral de minería que está activa, porque no es nada abandonado, sino que está en actividad. Y sobre todo con esto de relacionar ambas actividades permanentemente, tanto el recurso humano como las máquinas. Nosotros necesitamos hacer una zanja y pasa la retro, porque la sacamos de la cantera y la pasamos por el viñedo. O sea, es una sinergia constante de ambas actividades. Que nosotros tengamos noticias, no hay. Celeste, por último, ¿qué tienen de visión hacia futuro en el corto plazo?
nosotros, viste, que pensamos los proyectos como largo plazo, porque el viñedo fue 20 años y demás. Yo creo que tenemos la incertidumbre de hasta cuándo vamos a tener mineral. ¿Turismo, hotelería o eso por ahora? Turismo, hotelería cuando dejes de estar activa la mina. Calculo que sí, o sea, en el predio y demás. Estamos, creo que, creciendo en ese aspecto con ese objetivo, pero no sabemos hasta cuándo vamos a tener recursos mineral para extraer. Entonces, es algo que lo tenemos ahí, de hacer complejo de turismo, de cabañas, de armar algo interesante alrededor del viñedo. Celeste, muchas gracias. No, gracias a vos. Chao. Hasta luego. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba.